Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Fragoso, soy mexicana y soy bailarina profesional de danza árabe. Desde hace 3 años vivo en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde todas las noches sin descanso presento mi espectáculo de danza árabe en hoteles y restaurantes para público árabe. Si quieren saber un poco más de mí, pueden visitar mis redes sociales en Instagram como carmenfragoso.dancer y en Facebook en mi página oficial que es Carmen Fragoso Oriental Dancer. Los invito a que me sigan y estemos en contacto para que vean cómo es mi vida de este lado del mundo. Mis amigos de Ficheras, el primer colectivo dedicado a preservar el legado de las vedettes mexicanas, me contactaron para ser parte de este proyecto y estoy muy emocionada de participar en él porque como mexicana, como latina y como bailarina profesional, para mí es importante que les demos ese reconocimiento que ellas se merecen y que no muera su legado. Como un dato curioso que quiero mencionar antes de continuar es que de la misma manera en que nosotros tenemos a nuestras rumberas en la época de oro del cine, también hubo una época entre los 40, 50, 60 en el cine egipcio en donde siempre aparecía una bailarina de danza del vientre en las películas. Siempre estas escenas por lo general eran en cabarets en donde la crema innata de la sociedad egipcia iba a ver estos espectáculos y aparecía la bailarina rodeada de su orquesta y a veces acompañada de bailarines o bailarinas. Y bueno, yo me puse a pensar, bueno, porque uno como estudiante de danza árabe siempre te inculcan que hay que respetar la trayectoria de estas bailarinas que fueron las pioneras y son leyendas de la danza árabe. Y bueno, ahora que estoy involucrada en el mundo del espectáculo, me he puesto a pensar y digo, bueno, así como yo y mis colegas y las bailarinas de todo el mundo de danza árabe respetamos y veneramos en cierta manera a estas artistas, a estas leyendas, bueno, de la misma manera es importante, por ejemplo, yo como latina, como mexicana, saber mis raíces y saber que también hay leyendas y hay rumberas que marcaron un antes y un después en la industria del entretenimiento, del cine y del espectáculo. Estoy muy emocionada, como ya mencioné. Vamos entonces a ver los enlaces que mis amigos de Ficheras me enviaron y bueno, ¿listos? Vamos a comenzar. El primer enlace es Angélica Chain en Escuela de Placer, 1984. Está presentando un número árabe. Me gusta su cuerpo, qué bonito. Es como una danza de los 7 velos. Sí. Agarra cada velo y se lo va quitando. Eso es una buena idea para mi show. Y saben una cosa, la danza de los 7 velos en realidad no existe. Los árabes no la conocen. Pero tienen esa idea. O sea, nosotros en Occidente está esa fantasía de una bailarina que viene envuelta con 7 velos y se los va quitando lentamente hasta que queda desnuda, que es lo que está haciendo Angélica en este momento. Es como un tipo burlesque árabe. Ándale, ya se quitó el bra. Sí, exactamente. Es un striptease árabe. Angélica Chain lo que hizo es una danza de los 7 velos. Me gustó. Ya tengo una idea para mi show. El siguiente video es de Sasha Montenegro en Muñecas de Medianoche, en el año 1979. Ay, su penacho, qué hermoso. Ella trae toda una producción. Si es que antes los cabarets eran teatros. Eran todos unos teatros. Con producción,
con equipo, con iluminación. Wow, yo quiero eso. Wow, su vestuario está hermosísimo. Qué bonito. Me gusta su movimiento de brazos. Sí, también le trae la onda arabesca, babilónica, oriental. Bien, ya se quitó el penacho. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Ándale. Oh, se metió a bañar. Le hubieran puesto leche de cabra. Sí, es como una diosa, ¿no? Una emperatriz. Sí, este show fue como más posadera. Esta soy yo. No tuvo tanta danza, fue más posar, pero los vestuarios estuvieron preciosos y el concepto también. Me gustó. Ok, el siguiente video es de Gloria Mester en Foxhall, en Cairo, en el año 1960. Oh, justamente es una escena de las que les mencioné. Es una escena como las que les mencioné de la época de oro del cine egipcio. Me encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, tiene presencia escénica, me gusta su porte, me gusta su cabello. Tiene unos movimientos muy bonitos, fluidos. Y me gusta su mirada fuerte. Muy bien, me gusta. Tiene personalidad, ¿saben? Fuerte. Eso me gusta. Y al modo las mujeres en la audiencia echándose sus ojos, su mal de ojo. Pasa. I can relate. Me gustó. Bravo. No sé de dónde es Gloria Mestre, pero quiero saber. Quiero investigar más de ella, me gustó. Bueno, me gustó Gloria Mestre. Nunca había escuchado de ella, pero tiene una esencia y un porte en el escenario que me captó mi atención. Muy bueno. Ok, el siguiente video es de Ninon Sevilla en Aventurera, en el año 1950. Así de atención, todo con la mirada al escenario, que ahí voy. Bien, ese también tiene una onda arabesca entre India y árabe. Ay, qué ganas de verlo a color, para ver sus vestuarios, los colores, los brillos. No sé, la música no la logro distinguir. Si es árabe, si es india, si es española, no sé. Ah, una caída turca, muy buena. Eso es muy difícil de hacer, ¿ah? Le falta más sensualidad a Ninon, en mi humilde punto de vista. Pero supongo que es más como una muñequita, ¿cierto? Ay, su vestuario, qué cosa. Me lo estoy imaginando a color, ¿saben? Tiene bonita cara, muy bonita. Una muñeca.
Ese paso no me gusta. Está como un caballito. Me gusta la falda cuando gira, como abre. Ay, qué escenario tan grande. Bueno, vamos a ver el último video, que estoy yo segura que va a ser mi favorito, porque a mí Tongolele me encanta. Yo creo que soy una reencarnación de Tongolele, porque miren, yo también tengo mi mechón, y es natural. Bueno, vamos a verla. Esto es Tongolele en La mujer de otro, del año 1948. Vamos a ver qué tal mi Tongolele. Bueno, trae una producción, luego se ve. Músicos, bailarines, escenografía, iluminación, no, pues es que imagínense. Wow. Qué cuerpo de Tongolele, qué bruta. Me encanta. ¿Saben qué me encanta? Que tiene fuerza escénica, o sea, desde que ella va entrando, la tienes que ver. O sea, eso es algo muy importante, muy interesante. O sea, aquí el requisito es captar la atención de tu público en los primeros 10 segundos. O los atrapas, o se van y no te pelan en toda la noche. Y ella tiene mucha fuerza escénica. Va entrando y la tienes que ver. Hace que la mires. Me encanta. Me encanta el ritmo. Me encanta, tiene muchísima disociación en la cadera. Pasos definidos y fuertes. Me gusta ese estilo. Anda, qué caída, me encanta. Bravo, Tongolele. Sabía que iba a ser mi favorita. Me encantó. Sutil, fuerte, con presencia escénica, y me encantó su final. Va, en el piso. Bravo, Tongolele. Definitivamente fue mi favorita. Y yo ya la admiraba desde hace mucho tiempo. Bravo. Bueno, ya se terminaron los videos y qué gusto ver a estas mujeres que dedicaron su vida al entretenimiento. Estos videos son su legado y hay que mantener su legado vivo, hay que mantenerlo vivo, que no muera. Y la verdad que ¿qué sería de nosotros sin el arte? ¿Qué sería de nosotros sin la música, sin la danza, sin el canto, sin las películas, sin el cine? Necesitamos el arte en nuestras vidas y estas pequeñas cosas hacen la diferencia para que este sea un mundo mucho más llevadero y más feliz. Les mando un beso. Espero verlos pronto nuevamente. Agradezco a mis amigos de Ficheras por invitarme en esta colaboración. Fue un placer. Gracias por pensar en mí y en mi trabajo. Me siento muy honrada. Les mando un beso a todos y nos vemos pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales y seguir a mis amigos de Ficheras. Y les mando un beso. Y bueno, ya me voy porque ya es hora de mi show. Entonces ahorita nada más me pongo mi abaya y salgo corriendo hacia mi restaurante. Les mando un beso. Adiós.